¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro capítulo de fase global y fase relativa, donde en este video veremos un ejemplo de lo que es la fase global y la fase relativa, y cómo, bueno, digamos, a mano podemos ver esta parte que les comentaba de las propiedades que estos dos tipos de fase tienen en nuestros qubits. Entonces, bueno, sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, algo importante que quería comentarles del video anterior que noté cuando había subido el video es que, bueno, yo les comenté que e y teta, o la operación de módulo de e y teta, era igual a la raíz de coseno cuadrado de teta más i seno cuadrado de teta. Resulta que cuando estamos haciendo esta operación, este i ya no está aquí. Entonces, esto nos daría solamente, digamos, coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, que fue, digamos, el error que yo cometí. Yo dejé la i. Y recuerden que esto sí, efectivamente, por identidades trigonométricas, sabemos que esto es igual a 1 y todo lo demás que les platiqué, pues queda igual. Entonces, solamente como una nota para que si a alguien le generó duda o ruido, pues ya sepa cuál había sido el problema que ocurrió. Ok, entonces en esta primera parte, pues el primer ejemplo que vamos a ver es el correspondiente a la fase global. En este caso, bueno, lo que yo les pongo aquí en el ejemplo es que queremos que en el estado, generar el estado más, y aplicaremos una fase global -1 a este estado más y mediremos en los estados base. Yo voy a hacer el ejemplo para el estado base 0 y les dejo a ustedes como actividad voluntaria que ustedes repliquen lo que yo voy a hacer, pero para el estado 1 y comprueben que efectivamente pues no hay ninguna modificación. En este caso sabemos que, bueno, nosotros siempre iniciamos con nuestro qubit en el estado 0. Si queremos llegar al estado más, lo único que tenemos que hacer es aplicar la compuerta Hadamard al estado 0. Y esto nos va a dar como resultado 1 raíz de 2 que multiplica a ket 0 más ket 1, que esto es, bueno, igual a nuestro estado más, ¿ok? Lo que nos dice ahí es que tenemos que incluir una fase negativa -1 que multiplica todo el estado. Esa es la propiedad de la fase global, que lo podemos ver de la siguiente forma, simplemente este menos, y aquí lo voy a poner como, mm, vamos a ponerlo así, para que no se confunda, menos el estado más sería igual a menos que multiplica a 1 raíz de 2 de ket 0 más ket 1, ¿ok? Y entonces, bueno, para medir, por ejemplo, en la base computacional, nosotros sabemos que podemos usar nuestros proyectores. Recuerden, el proyector de 0 es igual al producto externo de 0 con 0, o el producto exterior de 0 con 0. El de 1 es este. Y la medición, por ejemplo, de la probabilidad de medir 0 es igual al estado psi, o este sándwich, tipo lo que vimos con la parte de valor esperado del proyector 0 aplicado al estado psi. ¿Ok? Podemos hacerlo en dos partes. Voy a ponerle que esta es la parte 1 y el restante va a ser nuestra parte 2. Para hacerlo, digamos, de manera ordenada, lo primero que vamos a hacer, permítanme, hacemos nuestra parte 1, que va a ser aplicar el proyector al estado psi. Y esto lo podemos hacer simplemente agregando este producto externo a nuestro estado psi, que recuerden que es menos, porque ya estamos incluyendo esta fase global, menos 1 raíz de 2, que multiplica a ket 0 más ket 1. Sabemos que podemos, digamos, y dejen, modifico esto un poquito para que no se vaya a confundir de que está como que es una resta, sino simplemente es un valor, o bueno, una multiplicación del menos 1 raíz de 2. Creo que ahí queda un poquito más claro. Sabemos que podemos propagar nuestro proyector y esto nos va a dar, digamos, dos partes, el 1 raíz de 2, que multiplica a este producto externo con producto interno de 0 con 0, sería este primer elemento, menos 1 raíz de 2, 0, producto interno 0 con 1, que sería este elemento,
Y recordando, sabemos que la multiplicación, el producto interno más bien de 0 con 1 es igual a 0 porque son ortogonales nuestros estados base de esta base Z o base computacional. Y el producto interno de 0 con 0 es igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Es simplemente menos raíz de 2, menos 1 raíz de 2 de ket 0. ¿Ok? La segunda parte, o bueno, ya la probabilidad de 0, la podemos poner como nuestro bra de psi, que es simplemente, recuerden que como en esta parte nuestro número complejo, que es este 1 raíz de 2, solo tiene parte real, no necesitamos modificar la parte imaginaria, entonces es muy sencillo la conversión al bra, simplemente 1 raíz de 2, e invertimos estos kets, los convertimos en bras, queda como bra 0 más bra 1, cerramos nuestro paréntesis, y esto multiplica a nuestro menos 1 raíz de 2 de ket 0, que sería nuestra parte 1. Y de igual forma que en este caso podemos propagarlo y vamos a factorizar este 1 raíz de 2 por 1 raíz de 2, menos 1 raíz de 2 por menos 1 raíz de 2, que nos daría un medio que multiplica a el producto interno de 0 con 0 más el producto interno de 1 con 0. Recuerden, de igual forma, esto nos da 0, esto nos da 1, y con esto tenemos que nos da un medio. ¿Ok? Y vemos que efectivamente incluir esta fase global en el sistema, esta fase menos, este elemento de aquí, no afecta como tal a nuestras mediciones de nuestros estados base en esta base computacional 0 y 1. ¿Ok? Entonces, yo los invito a que ustedes ahora hagan la prueba midiendo o haciendo esta medición, pero para el estado 1 con el proyector 1 y comprueben que efectivamente pues les da lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahora para el caso de nuestro ejemplo de la fase relativa, tenemos ahora un sistema un poco más complejo. Suponemos que estamos en el estado 0, le vamos a aplicar una compuerta Hadamard, después una compuerta Z. Recuerden que la compuerta Z, lo voy a poner aquí, las compuertas Z aplicada al estado 0 nos da el estado 0 y la compuerta Z aplicada al estado 1 nos da menos 1, que de alguna forma se podría entender si estuviéramos hablando en una superposición de que introduce una fase específicamente en el estado 1 o cuando el qubit está en el estado 1. Y dice que posteriormente volvemos a aplicar otra compuerta Hadamard. ¿Cuál es el resultado que observamos? Bueno, yo aquí voy a hacerlo en dos ejemplos. El primero va a ser, bueno, vamos a tener la compuerta o el qubit en el estado 0. Aplicamos nuestra compuerta Hadamard. Luego nos dice que aplicamos la compuerta Z. Aplicamos nuestra compuerta Hadamard y después suponemos que hacemos nuestra medición. Este va a ser un ejemplo y también vamos a hacer el ejemplo de cuando tenemos nuestra compuerta Hadamard, aplicamos, por ejemplo, una identidad que es simplemente no hacer nada y volvemos a aplicar una compuerta Hadamard y medimos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, lo primero entonces sería que partimos de nuestro estado 0, es decir, nuestro estado psi 0 va a ser igual a 0. Nuestro estado psi 1 va a ser igual a aplicar la compuerta Hadamard al estado 0, que va a ser este punto de aquí. Este le vamos a poner psi 2 y finalmente acá psi 3. ¿Ok? Entonces, ¿esto que nos va a dar? Pues simplemente nos va a dar 1 raíz de 2 que multiplica a ket 0 más ket 1. Y después nos dice que en este punto apliquemos una compuerta Z, que nos va a introducir en este ejemplo una fase relativa. Eso nos da lugar al estado psi 2, que va a ser aplicar la compuerta Z a nuestro estado psi 1. Y esto, ¿cómo se vería? Pues es simplemente 1 raíz de 2 que multiplica a Z aplicado al estado 0 más Z aplicado al estado 1, que esto es igual a 1 raíz de 2 que multiplica sabemos que Z aplicado a 0 simplemente es el estado que es 0,
Y en este caso, z aplicado al estado ket1 nos da -1, es decir, menos ket1. Y finalmente nos dice que apliquemos otra vez una compuerta Hadamard. Esto es con la finalidad de, podemos verlo como medir en la base computacional, más bien en la base X, que es la base de esta más menos. Recuerden que la base X es, o más bien está escrita por los estados más menos, sus estados base. Sería equivalente a querer medir en esa base o simplemente también lo podemos interpretar de otra forma como ver los procesos de interferencia a través de aplicar otra vez esta compuerta Hadamard y medir en la base computacional. Entonces el estado psi3 va a ser igual a aplicar la compuerta Hadamard al estado psi2. ¿Y esto a qué es igual? Pues tenemos esta parte de aquí, sería 1 raíz de 2 de Hadamard aplicado al estado 0 menos Hadamard aplicado al estado 1. Y esta que es igual, la Hadamard que va a aplicar al estado 0 y la Hadamard que va a aplicar al estado 1, ambas van a generar un 1 raíz de 2. Entonces lo que podemos hacer es, digamos, factorizar en este siguiente paso el 1 raíz de 2 de estas Hadamard que van a aparecer aquí para multiplicarlo con este 1 raíz de 2 que ya tenemos aquí. Eso nos va a dar un medio de, y lo voy a poner aquí con corchetes, el estado 0 más el estado 1, que sería este primer elemento de aquí. Luego menos el estado 0 menos el estado 1. Recuerden que la Hadamard aplicado al estado 1, lo voy a poner acá, para los que no recuerden, simplemente es 1 raíz de 2 de ket 0 menos ket 1, ¿ok? Entonces tenemos este menos, Hadamard aplicado al estado 1 nos va a dar el 1 raíz de 2 que ya factorizamos, que multiplica a ket 0 menos ket 1, ¿ok? ¿Y qué nos da aquí al final? Pues 1 raíz de 2 de 0 o ket 0 menos ket 0, este y este se cancelan, y 1 menos menos 1 nos va a dar 2 veces ket 1, que esto es igual a ket 1. ¿Ok? Y aquí vemos cómo efectivamente introducir esta fase relativa a través de la compuerta Z nos cambia el resultado que nosotros vamos a medir por el patrón de interferencia que éste genera. Tanto es así que nosotros iniciamos en el estado 0 y lo único que estamos modificando es que cuando aplicamos la compuerta Z se está introduciendo una fase relativa entre la superposición de 0 y 1, que al final cuando regresamos o aplicamos otra vez esta compuerta Hadamard, vemos que nos regresa al estado 1 y ya no al estado 0. Si hiciéramos el ejemplo de acá arriba, lo podemos hacer también, espero, un poco rápido. Lo voy a separar esta parte de acá, solamente para que ustedes vean. Iniciamos otra vez en el estado psi 0, que es 0. Luego el estado psi1 sería igual a aplicar la compuerta Hadamard al estado 0. De igual forma nos da 1 raíz de 2 del estado 0 más, o multiplicado a ket 0 más ket 1. El estado psi2, y aquí lo voy a poner para que vean que es psi1. Aquí psi2 y aquí psi3. Psi2 sería igual a aplicar la identidad a este estado psi1, que es simplemente 1 raíz de 2 de la identidad aplicada a ket 0 más la identidad aplicada a ket 1. Sabemos que la identidad no modifica nada, entonces simplemente es 1 raíz de 2 de, o que multiplica a ket 0 más ket 1. Déjenme hago más para acá. Y finalmente psi3 sería igual a aplicar la compuerta Hadamard al estado psi2, que sabemos que podemos propagarlo. En este caso lo voy a dejar ya expandido para ahorrarme un poco de lo que es los cálculos. De igual forma vamos a ver que
aplicando la Hadamard, estos dos nos va a aparecer un 1 raíz de 2 que podemos factorizar, entonces nos va a dar un medio que multiplica a ket 0 más ket 1 más, en este caso, ket 0 menos ket 1, cerramos el paréntesis, ¿y qué vemos aquí? Que bueno, nuestro estado, voy a poner acá para que quede claro, si 3 sería igual a 0 más ket 0, nos va a dar 2 veces ket 0, y ket 1 menos ket 1 se cancela, ¿y qué vemos a la salida? Este 2 con este 2 nos da igual a 1, y tenemos a la salida el estado 0. ¿Qué diferencia hay entre este circuito 1 y este circuito 2? Que el circuito 1 mete una fase relativa a través de la compuerta Z cuando está el qubit en superposición, y el circuito 2 no hace nada, simplemente aplica una compuerta identidad que, voy a marcarlo aquí en rojo, no cambia la fase relativa, es decir, se queda como más, y vemos que efectivamente la fase relativa sí cambia el estado que vamos a medir. Si nosotros, bueno, suponemos que en este caso en el circuito 1, lo voy a poner aquí con una flechita, quisiéramos medir la probabilidad del estado 0, pues sabríamos que nos va a dar 0, y si quisiéramos medir la probabilidad del estado 1, pues nos daría 1, porque solamente el sistema está escrito por ket 1 el 100% de las veces. Y de igual forma acá, sabemos que la probabilidad de medir el estado 0 nos daría 1 y la probabilidad de medir el estado 1 nos daría 0. Y aquí vemos que efectivamente esta fase relativa cambia nuestras probabilidades de medición de nuestros estados. Y con esto pues sí tiene un significado medible, que era una de las cosas que comentábamos. Entonces, bueno, esto sería hasta aquí del ejemplo hecho a mano. Les invito a que hagan la primera parte de la fase global que les comentaba. Estos ejercicios igual ustedes pueden probar otros circuitos que se imaginen, otras circunstancias, para seguir como que experimentando. Es algo bastante interesante e importante que ustedes lo hagan. Como siempre les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Si tienen alguna duda, pregunta, no duden en ponerlo en la caja de comentarios. Igual si yo cometí algún error, como en el caso del video anterior, si me doy cuenta lo voy a aclarar luego, para que pues no se confundan con alguna otra cosa. Y si ustedes notan alguna otra cuestión, pues no duden en ponérmelo. Ya veré yo si necesito hacer un nuevo video o simplemente aclarando una parte queda más que suficiente. Y bueno, sin más, los espero en el siguiente video. Aprende más, piensa más.